Este tema es uno de los imprescindibles en selectividad, porque dominar las grandes unidades del relieve peninsular te va a ayudar a entender no solo la forma de España, sino también muchos otros temas del examen, los climas, los ríos, suelos y también los paisajes. Detrás de cada montaña y cada llanura hay procesos geológicos que explican cómo se ha formado el territorio que habitamos. Imagina observar la península desde el aire. Verías un mosaico de contrastes que sin embargo responde a una estructura que está perfectamente ordenada. Y a esto lo llamamos las grandes unidades del relieve. Y en este tema vamos a recorrerlas una a una para que las entiendas con toda claridad y que nunca más se te olviden. Empecemos desde el centro, el núcleo de todo el relieve peninsular, la meseta y sus unidades interiores. Imagínate una enorme altiplanicie que se alza en el corazón de la península ibérica. Es un paisaje amplio, silencioso, donde las llanuras parecen no tener fin, pero que surgen también varias sierras, montes que rompen con esa horizontalidad. Bueno, pues esta altiplanicie es la meseta central, la gran protagonista de nuestro relieve peninsular. Tiene una altitud media que supera los 600 metros. Y esto explica por qué España, en su conjunto, es un país de elevada media altimétrica. La meseta combina llanuras suavemente onduladas con formas montañosas de origen antiguo. Todo su relieve tiene su raíz en un episodio remoto en la historia geológica, que es el macizo espérico. Este se levantó durante la orogenia herciniana, estamos hablando de hace más de 300 millones de años. Para entender la forma actual de la meseta es necesario que viajemos al pasado y seguir así su evolución a lo largo de millones de años. Durante la era primaria, la orogenia herciniana dio forma al macizo espérico. Esto fue una gran cordillera que ocupaba casi todo el centro peninsular. Después, con el paso de los millones de años, en la era secundaria, la erosión desgastó esas montañas y las dejó convertidas en una superficie casi plana, pero también bastante dura, lo que conocemos como el zócalo paleozoico. Pero el paisaje no se quedó ahí, sino que volvió a transformarse durante la era terciaria, con la orogenia alpina. Esa colisión de placas no solo creó los Pirineos o los Alpes, sino que también fracturó y basculó la antigua superficie de la meseta hacia el oeste. Algunos bloques se elevaron formando sierras, mientras que otros se hundieron, y esto dio lugar a las cuencas sedimentarias. Podríamos decir que ese juego de ascensos y descensos es el que explica el relieve actual de nuestro interior peninsular. Y es precisamente esa fractura interior la que dio lugar a una división fundamental, la de las dos grandes submesetas. La meseta se divide en dos submesetas separadas por el sistema central, que podemos decir que es una gran barrera montañosa que atraviesa el corazón de la península ibérica. Al norte se extiende la submeseta norte, que tiene una altitud media de unos 750 metros, y al sur tenemos la submeseta sur, que esta sí que es algo más baja y tiene pues una media de unos 650 metros. Ahora bien, esta separación no es solo altitudinal, sino que también se refleja en su relieve, su hidrografía y en la forma en que cada una ha sido modelada por la erosión y los ríos que la atraviesan. Comencemos por conocer mejor la submeseta norte, que es un territorio dominado por el río Duero y por sus amplias llanuras. La submeseta norte está enmarcada por grandes sistemas montañosos: el macizo galaico-leonés, la cordillera cantábrica, el sistema ibérico y las gargantas del Duero. Su altitud media ronda los 750 metros y en su interior destacan dos grandes tipos de paisajes. Por una parte tenemos la cuenca sedimentaria del Duero, que es un antiguo bloque hundido del zócalo paleozoico que fue colmatado por diferentes sedimentos. Y aquí predominan los materiales arcillosos, las terrazas fluviales, que son resultados de la acción paciente del río. Por otro lado, tenemos las penillanuras occidentales. Estas están situadas al oeste de Salamanca y Zamora y nos muestran el rostro más antiguo del relieve. En este caso tenemos un zócalo silíceo arrasado por la erosión, con formas suaves y también con horizontes amplios. Ahora bien, si bajamos hacia el sur, el paisaje cambia. Las llanuras se vuelven más amplias, los ríos más extensos y el relieve muestra huellas de actividad volcánica reciente.
La submeseta norte está delimitada por el Sistema Central, el Sistema Ibérico, la Sierra Morena y la Depresión del Tajo Sal. Tiene una altitud media algo menor, de unos 650 metros, y se organiza en torno a dos grandes cuencas sedimentarias, la del Tajo y la del Guadiana. Ambas cuencas son sectores del antiguo zócalo hundido, cubiertos por gruesas capas de sedimentos que forman extensas llanuras arcillosas. Al oeste destacan las penillanuras extremeñas, con un relieve de crestones y montes-islas modelados sobre materiales silíceos. Y en el campo de Calatrava, aquí encontramos un fenómeno muy singular en la geografía española: las manifestaciones de vulcanismo reciente, visibles en conos y también en cráteres que aún marcan el paisaje manchego. Entre ambas submesetas se alzan montañas interiores, que son un auténtico testimonio del pasado herciniano de la península ibérica. Las montañas interiores de la meseta se formaron cuando la orogenia alpina fracturó y elevó parte del viejo zócalo herciniano. Entonces aquí tenemos una predominancia de la litología silícea, que son rocas duraderas como el granito o el gneiss. El resultado de todo esto son los relieves de cimas suaves, perfiles aplanados, modelados durante millones de años por la erosión. En cuanto a su estilo estructural, nos encontramos con el germánico o apalachense, lo que significa que el relieve se organiza en bloques elevados, los horst, y también en bloques hundidos, que son los graben. Este patrón de fractura explica por qué la meseta no es como tal una llanura uniforme, sino que es una superficie irregular surcada por alineaciones montañosas. Veamos ahora los dos conjuntos más destacados de esas montañas interiores. El primero es el Sistema Central, que es una alineación de dirección suroeste-noreste que divide la meseta en dos partes. Sus cumbres, como la Sierra de Guadarrama o la Sierra de Gredo, nos muestran huellas del glaciarismo cuaternario y también un marcado estilo germánico. El segundo conjunto son los Montes de Toledo, que en este caso tiene dirección este-oeste. Aunque sus altitudes son más moderadas, su relieve tiene un estilo apalachense, con sierras redondeadas que separan las cuencas del Tajo y del Guadiana. Estos dos sistemas, junto con las penillanuras y las cuencas que los rodean, completan el corazón estructural de la península ibérica. Y si la meseta es el corazón elevado de la península, vamos a profundizar en la muralla que la rodea. Los rebordes montañosos están formados por la fractura y elevación de los bloques del antiguo zócalo herciniano durante la orogenia alpina. Estos sistemas marcan los límites naturales de esa altiplanicie que hemos estado mencionando. En ellos se combinan dos tipos de paisajes: al oeste, relieves antiguos de litología silícea que han sido modelados por la erosión, y al este tenemos alineaciones calíceas que se plegaron sobre esos antiguos sedimentos marinos. Son en definitiva las fronteras geológicas que separan el núcleo peninsular del resto de la España montañosa. Pero esa diferencia entre el este y el oeste no son solo visuales, sino que tienen su origen en los materiales que las forman, es decir, en su litología. La litología de los bordes explica por qué el relieve de la meseta cambia tantísimo de un lado a otro. En los rebordes orientales predomina la litología caliza, que fue formada por sedimentos marinos que se acumularon durante la era secundaria, es decir, cuando el zócalo basculaba hacia el este. En las zonas más elevadas todavía pueden observarse ciertos afloramientos silíceos, es decir, restos del antiguo zócalo herciniano que la erosión ha vuelto a sacar a la superficie. Por el contrario, en los rebordes occidentales, estos están compuestos por una litología silícea, ya que el zócalo herciniano no fue cubierto por sedimentos y se elevó durante la orogenia alpina. Aquí predominan los granitos y pizarras, que son responsables de un relieve más antiguo, más redondeado y por lo tanto también suavizado por la erosión. En conjunto, la fracturación y la elevación de los bloques del zócalo herciniano durante la orogenia alpina determinó esta configuración tan contrastada entre los bordes que nos encontramos en la zona oriental y los que nos encontramos en la zona occidental de la meseta. Y ahora que conocemos su origen y composición, tenemos que avanzar hacia el noroeste
para analizar el primer gran conjunto montañoso de esos rebordes. El macizo galaico-leonés es un abombamiento del zócalo paleozoico recorrido por fallas en dirección norte-sur. En él predomina la litología silícea, que tiene formas redondeadas y montes suaves, reflejando ¿qué cosa? Pues esos millones de años de erosión. Se organiza en 3 sectores principales: los Montes de León, las montañas y cuencas medias y la zona costera, donde el mar ha conseguido tallar un paisaje único. Allí es donde encontramos las rías gallegas, que son antiguos valles fluviales que se han inundado tras el basculamiento del zócalo hacia el oeste durante la orogenia alpina. De hecho, son un ejemplo espectacular de cómo la interacción entre tierra y mar puede dar lugar a uno de los paisajes más característicos del relieve español. Y si seguimos hacia el este, las montañas se hacen más abruptas y continuas. La cordillera Cantábrica se extiende de oeste a este, formando una barrera natural entre la meseta y la franja atlántica del norte. Esta se originó al levantarse un bloque del zócalo basculado hacia el este durante la era secundaria. Ahora bien, su estructura y su litología varían de un extremo a otro. De una parte tenemos el sector occidental, donde afloran las rocas silíceas paleozoicas del antiguo zócalo, y por otra parte tenemos el sector oriental, donde dominan los materiales calizos, que han dado lugar a relieves kársticos con profundas dolinas y simas. Toda esta diversidad explica la riqueza paisajística de la cordillera, donde los bosques húmedos del occidente contrastan con los abruptos paredones calizos que nos encontramos en el oriente. Veamos ahora con más detalle los 3 sectores que forman esta cordillera. En primer lugar, el macizo asturiano está formado por materiales silíceos. Este presenta un relieve apalachense con bloques fracturados y las mayores altitudes de toda la cordillera. Al este nos encontramos la montaña santanderiana, donde predominan materiales calizos y los relieves aquí son más suaves y plegados, están más esculpidos por la erosión. Y por último, los montes vascos, que también tienen litología caliza, constituyen una cordillera de plegamiento sometida a una intensa erosión. Este sector va a funcionar como una zona de transición entre la cordillera Cantábrica y los Pirineos. Desde allí el relieve gira hacia el sureste, enlazando con el sistema ibérico, que es otra de las grandes murallas que delimitan la meseta. El sistema ibérico se orienta de noroeste a sureste y combina estructuras plegadas y también falladas. Este sistema está formado por una cobertura de sedimentos mesozoicos depositados sobre el antiguo zócalo paleozoico. Su litología dominante es la caliza, aunque es cierto que en algunas zonas afloran también materiales silíceos. El resultado de todo esto es un relieve muy complejo y también contrastado, donde se van a alternar altas sierras, como puede ser la sierra de Albarracín o la del Moncayo, pero también vamos a encontrar profundas depresiones y valles fluviales. Podríamos imaginarnos que el sistema ibérico actúa como una bisagra geológica que separa la meseta de la depresión del Ebro. Y si descendemos hacia el sur, lo que nos encontramos es una frontera muy abrupta. Sierra Morena no es una cordillera en sentido estricto, sino que es una flexión del zócalo paleozoico que forma un gran escalón tectónico. Desde la meseta apenas se percibe como una suave alineación, pero hacia el sur se levanta con fuerza, mostrando un fuerte escarpe frente al valle del Guadalquivir. Tiene una litología silícea, donde predominan los materiales duros como es el granito y la pizarra, y podríamos decir que es en definitiva el borde meridional de la meseta, es decir, una línea que marca la transición entre los relieves antiguos del interior y las tierras sedimentarias del Valle Andaluz. Más allá de estos límites, el relieve peninsular se abre a nuevas cordilleras. Fuera de la meseta se levantan las grandes cordilleras exteriores formadas por la orogenia alpina. Estos son relieves jóvenes, de gran altura y también estructura plegada, que enmarcan la península por el norte, el sur y el este. Entre ellas destacan 3 conjuntos fundamentales: los Pirineos, los sistemas béticos y la cordillera costero-catalana. Estos constituyen, junto con las depresiones del Ebro y del Guadalquivir, la base del relieve periférico que nos encontramos en España.
Comencemos por el norte, donde los Pirineos actúan como una gran muralla que nos une y a la vez nos separa del continente europeo. Los Pirineos son una cordillera alpina joven que está situada en el istmo que conecta la península con Europa. Tiene dos grandes unidades, el Pirineo axial, que es el eje central formado por materiales paleozoicos de litología silicia, donde se alcanzan las mayores altitudes que nos vamos a encontrar, como es el Aneto, con 3.404 metros. Y por otra parte tenemos el Prepirineo, que está constituido por materiales mesozoicos plegados de alto predominio calizo. Están organizados en sierras interiores y también en sierras exteriores separadas por la depresión media. Su relieve es bastante vigoroso, abrupto y profundamente modelado por los agentes del clima de montaña. Veamos ahora cómo los glaciares y el agua han transformado este relieve pirenaico en un auténtico laboratorio natural. El modelo pirenaico está dominado por dos grandes procesos, el glaciarismo y la karstificación. Durante las glaciaciones cuaternarias, los hielos tallaron circos y valles en forma de U, dejando morrenas y glaciares rocosos rectilíneos que aún se conservan a día de hoy. En las zonas calizas, el agua disuelve las rocas, creando relieves kársticos con simas, dolinas y lapiaces. A esto se le suma una intensa erosión activa que da lugar a un paisaje espectacular y dinámico en continuo cambio. Si descendemos hacia el sur, encontramos otro conjunto alpino. Los sistemas béticos se extienden por el sur y sureste de la península, con una dirección suroeste-noreste. Se formaron durante la orogenia alpina, con una cordillera plegada y presenta tres grandes unidades. Por una parte, la cordillera penibética, que alcanza máximas altitudes. En la Sierra Nevada, el Mulhacén se eleva hasta los 3.482 metros, con frecuentes afloramientos paleozoicos silíceos. Por otra parte, tenemos la cordillera subbética, que tiene una menor altura y está formada por sedimentos mesozoicos plegados. Tiene un predominio calizo y un relieve kárstico muy desarrollado. Entre ambas se extiende la depresión intrabética. Esto se trata de un conjunto de depresiones y altiplanicies, como las de Granada o Guadix-Baza. Aquí predominan materiales arcillosos. Para cerrar todo este recorrido tenemos que viajar al noreste, donde la cordillera costero-catalana enlaza con el Mediterráneo. La cordillera costero-catalana es una unidad montañosa que está muy fragmentada. Separa la depresión del Ebro del mar Mediterráneo. Su dirección es noreste-suroeste y su estructura se divide en tres conjuntos. Por una parte tenemos la cordillera litoral, que tiene una litología silícea, está situada en la zona norte. En segundo lugar tenemos la depresión intermedia, que esto es un corredor central que separa las dos alineaciones. Y por último, la cordillera prelitoral, que está en la zona sur, y en este caso lo que tenemos es un predominio calizo. Este contraste litológico nos explica la diversidad de formas que podemos encontrar, desde sierras abruptas hasta valles que están encajados, configurando de esta forma un relieve dinámico y también bastante variado. Y ahora vamos a analizar el contrapunto a esta España montañosa. Si las cordilleras dan forma a las alturas de la península, las depresiones son sus grandes llanuras. Se formaron como fosas alpinas prefosas, que son amplias cuencas de forma triangular que se hundieron junto a las cordilleras durante la orogenia alpina. Con el paso del tiempo fueron rellenas de sedimentos arcillosos y se convirtieron en las grandes cuencas fluviales del Ebro y del Guadalquivir. Ambas representan ese contrapunto suave al relieve montañoso que domina en la península ibérica. Veamos primero la depresión del norte, que está encajada entre los principales sistemas montañosos. La depresión del Ebro se encuentra encajada entre los Pirineos, el sistema ibérico y la cordillera costero-catalana. Su forma triangular y su relleno proceden de sedimentos terciarios y cuaternarios que se fueron depositando en una antigua cuenca marina cerrada. En sus márgenes se alzan los somontanos y las sierras marginales, que son zonas de transición entre las montañas y la llanura. El modelado del terreno ha dado lugar a los famosos badlands o tierras malas, especialmente en las zonas yesíferas donde la erosión crea un paisaje árido y espectacular.
El resultado de todo esto es una llanura extensa, fértil y estratégica, recorrida por el río Ebro hasta su desembocadura en el Mediterráneo. Ahora viajamos hacia el suroeste, donde el paisaje se abre al Atlántico y la tierra se vuelve más suave y fértil. La depresión del Guadalquivir se extiende al pie de la Sierra Morena y está abierta al Océano Atlántico. Se trata de una cuenca rellena por materiales terciarios y cuaternarios donde predominan los relieves suaves y ondulados. En ella encontramos las campiñas, que son amplias llanuras de suelos fértiles y productivos, que constituye una de las zonas agrícolas más importantes de España. En el tramo final del río se desarrollan las marismas, que son vastas llanuras inundables formadas por el sedimento del Guadalquivir. También aparecen las albarizas, que son suaves colinas de margas y arcillas claras que contrastan con el verdor de Las Vegas. Todo este conjunto forma un paisaje muy armonioso, en el que la geología y la actividad humana se entrelazan desde hace siglos. Dejamos atrás las llanuras continentales y nos desplazamos hacia los territorios insulares, donde la geología adquiere un carácter muy diferente. España no solo se extiende sobre el continente, sino que también incluye dos archipiélagos de orígenes geológicos muy distintos. Las Islas Baleares, situadas en el Mediterráneo, prolongan las estructuras de los sistemas béticos. Y las Islas Canarias, en el Atlántico, tienen un origen volcánico que las hace únicas en el contexto europeo. Ambos conjuntos presentan relieves singulares que reflejan esa diversidad geográfica que tiene el territorio español. Comencemos nuestro recorrido insular en el Mediterráneo, con el archipiélago balear. El archipiélago balear está formada por 3 islas mayores: Mallorca, Menorca e Ibiza, y 2 menores, Formentera y Cabrera. Su origen geológico está vinculada a los sistemas béticos y por tanto en ella predomina la litología caliza, salvo en Menorca, donde afloran materiales silíceos. Y por supuesto esta composición explica la abundancia de relieves kársticos con cuevas, dolinas y acantilados espectaculares. Pero es en Mallorca donde el relieve alcanza su mayor complejidad. Vamos a detenernos en la estructura interna de esta isla, que es la más representativa de todo el conjunto. En Mallorca se distinguen 3 unidades principales. La Sierra de Tramontana se encuentra al noroeste, es montañosa y abrupta y alcanza su punto más alto en el Puig Mayor, con 1.445 metros de altura. La Sierra de Levante se encuentra al sureste y presenta relieves más suaves con altitudes menores, que han sido modeladas por la erosión. Entre ambas se extiende la llanura central o Pla, que es una amplia depresión intermedia con suelos fértiles y se usa para el aprovechamiento agrícola. Esta disposición da lugar a un paisaje equilibrado, donde el mar, la montaña y el llano se combinan en una perfecta armonía. Cruzamos ahora el Mediterráneo para llegar al Atlántico, donde la geología se vuelve más joven, más intensa y también más volcánica. El archipiélago canario está formado por 7 islas mayores: Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, La Palma y El Hierro. Su origen es volcánico y su evolución geológica sigue un patrón muy claro. La edad decrece de este a oeste. ¿Qué significa esto? Que las islas orientales son más antiguas y por lo tanto están más erosionadas, mientras que las occidentales son más jóvenes y también más abruptas. El resultado es un conjunto de paisajes que parecen pertenecer a mundos distintos, pero eso sí, todos creados por el fuego y el tiempo. Veamos con detalle cómo ha evolucionado este relieve volcánico a lo largo de millones de años. En las islas orientales como Lanzarote y Fuerteventura el relieve es antiguo y muy erosionado. Sus amplias llanuras y conos volcánicos desgastados nos muestran una larga historia de desgaste y estabilidad geológica. En cambio, las islas occidentales, Tenerife, La Palma y El Hierro, son geológicamente jóvenes y presentan grandes desniveles, acantilados verticales y, de hecho, actividad volcánica reciente. El Teide en Tenerife, con 3.718 metros, le dan el título de la máxima cumbre de España y sin ninguna duda es un símbolo del poder volcánico que dio origen al archipiélago. Pero entre estos dos extremos también hay formas intermedias
que completan la variedad del paisaje canario. Islas como Gran Canaria y La Gomera representan un punto intermedio. Su relieve combina barrancos profundos, formaciones erosivas espectaculares y un equilibrio entre la construcción volcánica y la erosión. En conjunto, el paisaje canario es un mosaico de colores, texturas y distintas alturas. Los procesos continuos de erupción, erosión y sedimentación han creado un territorio único, donde la geología se muestra viva y cambiante. Cada isla es una lección abierta de tiempo y naturaleza. Y precisamente toda esta variedad de formas que nos encontramos en la península nos llevan a la siguiente parte del Toda esta variedad de formas que nos encontramos en la península y en sus islas nos llevan a la siguiente parte del temario. En la próxima sesión veremos cómo los distintos tipos de rocas, silíceas, calizas y arcillosas, dan lugar a los diferentes paisajes de la península y de los archipiélagos. Analizaremos sus formas de modelado y los paisajes característicos que generan.